Salud y bendición en el Señor Jesucristo. Gracia y paz para todo aquel que oiga este mensaje. Estoy seguro de que si te concentras y escuchas esta historia verídica de Pablo y de Pedro acerca de cómo ellos sellaron su testimonio en su último momento de vida, para gloria de Dios, vas a tener mucha inspiración. Vas a desear vivir para darle gloria al Señor, para exaltar su nombre, para predicar su verdad y morir en Él, cantando seguro de que en su amor todo estará bien. Y en aquel día glorioso de la resurrección, te levantarás para verlo venir en gloria. El testimonio final de los apóstoles Pablo y Pedro. Los apóstoles Pablo y Pedro trabajaron por muchos años muy separados el uno del otro, puesto que la obra de Pablo consistía en llevar el Evangelio a los gentiles, mientras Pedro trabajaba especialmente para los judíos. Pero en la providencia de Dios, ambos debían dar testimonio de Cristo en la metrópoli del mundo y debían derramar su sangre sobre el mismo suelo como señal de una vasta cosecha de santos y mártires. En torno de la época del segundo arresto de Pablo, Pedro también fue detenido y enviado a prisión. Se había hecho especialmente odioso para las autoridades por su celo y su éxito al exponer los engaños y al derrotar las maquinaciones de Simón el Mago, que lo había seguido a Roma para oponérsele y obstaculizar la obra del Evangelio. Nerón creía en la magia y había patrocinado a Simón. Estaba, por lo tanto, sumamente enojado con el apóstol y por eso dio la orden de que se lo detuviera. La mala voluntad del emperador hacia Pablo subió de punto por el hecho de que algunos miembros de la familia imperial, como asimismo otras personas distinguidas, se habían convertido al cristianismo durante su primera prisión. Por eso contribuyó a que su segundo encarcelamiento fuera mucho más severo que el primero. Le dio muy poca oportunidad de predicar el Evangelio y decidió terminar con esa vida tan pronto como pudiera encontrar un pretexto plausible para hacerlo. La mente de Nerón fue tan impresionada por la fuerza de las palabras del apóstol en su último juicio que postergó la decisión acerca del caso sin dejarlo en libertad ni condenarlo. Pero la sentencia solo fue diferida. No pasó mucho tiempo hasta que se dio a conocer la decisión que destinaba a Pablo a ocupar la tumba de un mártir. Puesto que era ciudadano romano, no podía ser sujeto a tortura, y por lo tanto se lo sentenció a ser decapitado. Pedro, judío y extranjero, fue condenado a ser azotado y crucificado. Mientras esperaba su terrible muerte, el apóstol recordó su gran pecado al negar a Jesús en la hora de su prueba, y su único pensamiento era que no era digno del inmenso honor de morir tal como murió su maestro. Se había arrepentido sinceramente de su pecado, y Cristo lo había perdonado, lo que quedaba manifiesto por la importante comisión que le dio de alimentar a las ovejas y a los corderos del rebaño. Pero él mismo nunca se pudo perdonar. Ni siquiera el pensamiento de las agonías, de la última terrible escena, podían aminorar la amargura de su pesar y su arrepentimiento. Como un último favor, solicitó a sus verdugos que lo clavaran en la cruz cabeza abajo,
se le concedió lo que pedía y así murió el gran apóstol Pedro. Pablo fue conducido en privado al lugar de su ejecución. Sus perseguidores, alarmados por la amplitud de su influencia, temían que algunos pudieran convertirse al cristianismo aún como resultado de la escena de su muerte. Por eso se permitió a muy pocos espectadores que estuvieran presentes. Pero los endurecidos soldados destacados para asistirlo escucharon sus palabras y con asombro vieron que manifestaba alegría y hasta gozo frente a semejante muerte. Su actitud de perdón hacia sus asesinos y de invariable confianza en Cristo hasta el mismo fin fueron un sabor de vida para algunos de los que fueron testigos de su martirio. Más de uno aceptó después al Salvador que Pablo predicaba e impávidamente sellaron su fe con su propia sangre. La vida de Pablo, hasta su última hora, da testimonio de la verdad de sus palabras que aparecen en la segunda epístola a los Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4, 6 al 10. Su suficiencia no residía en sí mismo, sino en la presencia y en la actividad del Espíritu Divino que llenaba su alma y que ponía todo pensamiento en sujeción a la voluntad de Cristo. El hecho de que su propia vida ejemplificaba la verdad que proclamaba proporcionó un poder convincente tanto a su predicación como a su apariencia personal. Dice el profeta: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz celestial, manifestada en su rostro, ganó a muchas almas para el Evangelio. El apóstol contemplaba el gran más allá, no con incertidumbre o temor, sino con gozosa esperanza y anhelante expectación. Mientras estaba de pie en el lugar de su martirio, no vio el resplandor de la espada de su verdugo, ni la verde tierra que pronto recibiría su sangre. A través del apacible azul de ese día de verano, contempló el trono del Eterno. Sus palabras fueron: «Oh Señor, tú eres mi consuelo y mi porción. ¿Cuándo estaré en tus brazos? ¿Cuándo te contemplaré yo mismo sin velo oscurecedor que nos separe?» Pablo llevaba consigo durante su vida en la tierra la misma atmósfera del cielo. Todos los que se relacionaban con él experimentaban la influencia de su contacto con Cristo y su comunión con los ángeles. En esto reside el poder de la verdad. La influencia espontánea e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que se pueda predicar en favor del cristianismo. Los argumentos, aunque sean incontestables, pueden provocar solo oposición, pero un ejemplo piadoso tiene un poder que es imposible resistir del todo. Mientras el apóstol perdía de vista sus propios sufrimientos inmediatos, sentía una profunda preocupación por los discípulos
a quienes dejaría para que hicieran frente al prejuicio, al odio y la persecución. Al tratar de fortalecer y animar a los pocos cristianos que lo acompañaron al lugar de su ejecución, les repitió las sumamente preciosas promesas que se dan a los que son perseguidos por causa de la justicia. Les aseguró que nada dejaría de cumplirse de todo lo que el Señor ha dicho con respecto a los que son probados y fieles. Se levantarán y resplandecerán, porque la luz del Señor aparecerá sobre ellos. Se revestirán de hermosas vestiduras cuando se revele la gloria de Jehová. Por un poco de tiempo podrán pasar por dificultades provocadas por numerosas tentaciones. Podrán estar destituidos de las comodidades de la tierra, pero deben animar sus corazones al decir: yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Segunda de Timoteo 2:12. Su reprensión concluirá, y llegará la alegre mañana de la paz y el día perfecto. El capitán de nuestra salvación había preparado a su siervo para el último gran conflicto. Redimido por el sacrificio de Cristo, purificado de sus pecados por su sangre y revestido de su justicia, Pablo llevaba el testimonio en sí mismo de que su alma era preciosa a la vista de su Redentor. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios, y él estaba persuadido de que el que había vencido a la muerte era capaz de guardar lo que le había confiado. Su mente captó la promesa del Salvador, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Sus pensamientos y esperanzas estaban concentrados en la segunda venida de su Señor, y cuando la espada del verdugo descendió y las sombras de la muerte invadieron el alma del mártir, surgió su último pensamiento, que será el primero que tendrá en ocasión del gran despertar, de salir al encuentro del dador de la vida para recibir la bienvenida al gozo de los bienaventurados. Casi 20 siglos han pasado desde el momento cuando el anciano Pablo derramó su sangre para ser testigo de la palabra de Dios y del verdadero testimonio de Cristo. Ninguna mano fiel registró para las generaciones venideras las últimas escenas de la vida de este santo, pero la inspiración ha conservado para nosotros su testimonio de moribundo. Como sonido de trompeta, ha resonado su voz a través de las edades, infundiendo su propio valor a miles de testigos de Cristo y despertando a miles de corazones angustiados con el eco de su propio clamor de triunfo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:6-8. Apreciado hermano y hermana, qué grande llamado nos hace el Señor al brindarnos tanta inspiración en los últimos momentos vividos por estos dos grandes siervos de Él. Los hombres y mujeres de Dios viven su vida en Cristo, se gozan en hacer su voluntad y en el último momento de sus vidas mueren con paz, mueren con gozo,
no tienen terror ni miedo, porque saben que la muerte no es el final. Es un descanso, es una pequeña pausa mientras viene el Señor a resucitar a sus santos. Los que han vivido en Cristo y con el gozo del cielo en sus corazones y sus rostros, mueren con el mismo gozo, la misma paz y la misma seguridad que da el saberse muy amado por el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado y glorificado para siempre. Venimos a tu presencia agradecidos por tu palabra. Gracias por las vidas de tus santos. Gracias por estos dos testimonios poderosos de hombres que vivieron para ti y murieron para ti. Queremos pedirte que nos ayudes a vivir de esa misma manera. Santifícanos para ti, apártanos para ti, líbranos del pecado, líbranos de caer en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Comparte este mensaje y sigue orando por todo el pueblo de Dios en la faz de la tierra, para que Dios levante hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo y que podamos predicar a esta generación hasta el último rincón del mundo que Cristo es poderoso, que Cristo salva y que viene pronto a buscar a su pueblo. Maranata, Cristo viene.